Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón Internacional presentan el programa Prédicas que edifican tu alma con el pastor Armando Ruiz Garrido, todos los lunes a las 21 horas. Bienvenidos. Dios bendiga a la iglesia. Vamos a ver un tema hoy. También damos los saludos a aquellos que nos oyen por radiotierraprometida.com. Les saludamos en el nombre del Señor. Vamos a ver hoy en la palabra confusiones doctrinales en la iglesia de Corintios. Confusiones doctrinales en la iglesia de Corintios. Vamos a ver, porque ustedes saben que la carta de Pablo a los Corintios es no solamente una carta exhortatoria, en la cual él les dice: mira, Corintios, os equivocáis en esto, os equivocáis en aquello, esto no lo hacéis bien, esto no es correcto. Ustedes la pueden leer tranquilamente. Como el apóstol Pablo, no hay que verlo desde el punto de vista exhortatorio, no, sino es, digamos, desde el punto de vista aconsejatorio, diría yo. Les está aconsejando: mira, no hagáis esto, no hagáis lo otro, porque puede pasar esto, puede pasar lo otro. Y cuando luego vemos los consejos que el apóstol Pablo le da a la iglesia en Corintio, vemos cómo llevaba razón. Por eso, sin más demora, vamos a entrar de lleno en el libro de Corintios, primera carta de Pablo a Corintios. Vamos a ver el capítulo 1, y vamos a estar leyendo del verso 11 al verso 17. Repito, el tema trata hoy sobre confusiones doctrinales en la iglesia de Corintios. Vamos a ver 1 de Corintios 1, versículo 11. 1 de Corintios 1, 11. Veamos ahí lo que dice la palabra. Dice el apóstol Pablo: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros ha bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hasta ahí vamos a leer. Luego, el primer error que había en la iglesia de Corintios tenía que ver con el bautismo. Luego, si da tiempo, veremos la confusión que había en la que decían los corintios: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. También tiene que ver con esto: yo no soy de Pablo, yo no soy de Apolos, yo soy de Cristo. Diferente es que Pablo me haya predicado o que Apolo me haya predicado, pero eso no tiene nada que ver para decir yo soy de Apolo o de Cristo. Luego, si da tiempo, lo veremos. Lo que estamos viendo hoy, ahora mismo, es lo que tiene que ver con el bautismo. Dice: he sido informado por los de Cloe que hay entre vosotros contiendas. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Vamos a ver. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo? ¿O fuiste bautizado en nombre de Pablo? Como debo entender de que dentro de la iglesia de Corintios había hermanos que, porque los había bautizado Pablo o Pedro o Apolo, eran diferentes y había contiendas entre ellos. Pablo exhorta a Pedro en el libro de Gálatas, porque resulta de que Pedro, cuando está con los judíos, come con los judíos. Cuando está con los no judíos, come con ellos y no quiere saber nada con ellos. Y va Pablo, el apóstol, y le dice: vamos a ver, Pedro, ¿tú de qué vas? Hablando el lenguaje que nos entendemos. ¿Tú de qué vas, Pedro? Resulta que cuando estás con los judíos, comes con ellos, cumples la ley con ellos,
eres celoso de la ley con ellos, y cuando está con los gentiles, con los que no son judíos, habla de los judíos, les dice que hacen esto, que hacen lo otro. ¿En qué quedamos, Pedro? Así que ejemplo estás dando. Y el propio Pablo tiene que exhortar a Pedro. Por eso Pablo es tan atacado muchas veces, porque era muy directo y era muy claro. Y por eso creaba contienda entre ellos. Y ahora aquí el primer error, y hay mucho que cometen los corintios, es eso. He sido informado de que hay entre vosotros contiendas. Una contienda es una pelea. Una contienda es una discusión fuerte. Eso es una contienda. Y le dice, hermanos, pero ¿cómo podéis ser tan torpes de decir, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefa, yo soy de tal? Cuando realmente nadie ha muerto por mí, dice aquí el apóstol. Cristo está dividido, fue crucificado Pablo, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros ha bautizado sino a Crispo y a Gallo. Como diciendo, yo no me ha llamado Dios a bautizar, solamente a 2 personas bautizado. Dice el verso 15, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. En mi nombre. Figúrense ustedes, ¿qué creían los habitantes de Corintio que significaba bautizarse? Cuando dice que ninguno fue bautizado en mi nombre, como vais diciendo por ahí, fue bautizado en el nombre de Pablo, o de Pedro, o de Cefas, o del que sea. Figúrense ustedes lo que es no comprender las Escrituras y lo que significa no comprender el Evangelio. El error tan grande que puede causar eso en una persona, o en una familia, o en una congregación. No comprender las cosas que tienen que ser comprendidas. Figúrense ustedes. Es que luego sigue diciendo más. Para que ninguna diga que fui bautizado en mi nombre. También bauticé a Estéfana, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. ¿Por qué no le da importancia al bautismo? El bautismo en el sentido como persona que está bautizando a otra no tiene una significación extraordinaria o que destacar, ¿no? Somos meros herramientas en manos de Cristo. Unos pastoreamos, otros cantan, otros maestros de escuela dominical, otros son apóstoles, uno la radio, otro la televisión. Cada uno hace algo, pero nadie se vanagloria ni se lleva la gloria por ello. Y eso es lo que el hermano Pablo le quiere dar a entender, que no discutáis entre vosotros porque te haya bautizado fulano mengano, que eso no tiene nada que ver, que lo que hace falta es que seas bautizado en el Espíritu, no otra cosa. Y el verso 17 dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, algunos expertos bíblicos entienden aquí como que Pablo está hablando irónicamente cuando dice, no me envió Cristo a bautizar. Repito, algunos interpretadores bíblicos ven en esto una frase irónica, dando a entender, no me envió Dios a poner manos, a echar fuera demonios, a hablar en lenguas o a bautizar personas, que era lo que los corintios querían ver en Pablo. Querían ver echar fuera demonios, querían ver bautizar, querían ver hablar en lenguas. Lo que interpretan muchos interpretadores bíblicos. Sino que Cristo me envió ¿a qué? A predicar el Evangelio. ¿Qué es más importante en una iglesia? ¿Bautizar? ¿Hablar en lenguas? ¿Echar fuera demonios? ¿O que se predique el Evangelio? Sin lugar a dudas que se predique el Evangelio. Es más importante que hablar en lenguas. Porque si además de que se hable en lenguas, nadie está interpretando, ¿quién va a saber lo que se está hablando? Y las personas que entren de afuera y entren en la iglesia, si no ve a nadie que esté interpretando, van a creer que estamos locos. Porque ya de por sí hablar en lenguas es un lenguaje que impone, es un lenguaje que causa respeto, porque no son lenguas conocidas. Pero si encima nadie interpreta, todavía lleva menos a entender y confunde más. O echar fuera demonios, eso está bien, eso es necesario. O bautizar a las personas, está bien, es bíblico, es doctrinal. Pero más importante que todo eso es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En la iglesia y sobre todo fuera de la iglesia. Sobre todo fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia todos conocemos el Evangelio, o debemos de conocerlo. Pero donde realmente el trabajo está es fuera de las iglesias. En los hogares, con las familias,
con los vecinos, con los amigos y compañeros. Ahí es donde hay que predicar el Evangelio. ¿Amén o no amén? Vamos a ver la segunda confusión que tenía el apóstol, que tenían los habitantes de Corintios. Vamos a ver ahí en el versículo 22 hasta el 31, en el primer capítulo de Primera de Corintios. Verso 22 hasta el 31, donde empezamos a leer Primera de Corintios 1, 22 al 31. Y dice ahí, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Otra vez aquí el apóstol Pablo sigue diciendo qué es, como decía el maestro, qué es lo que habéis venido a ver. ¿No le decía eso el Jesucristo de Nazaret a los fariseos, a los que lo seguían, a los que querían ir detrás de él? ¿No les decía acaso el Señor, qué habéis venido a ver? ¿Recuerdan ese texto? El libro de Juan, capítulo 6, está muy bueno porque habla muy claro a la gente que le sigue. ¿A quién habéis venido a ver? ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis hacer? Porque yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Es verdad, porque mucha gente se arrima al Evangelio por dinero, por poder, por euros o por dólares, para mercadear y para ganar dinero con ello, con proyectos, con sueños o con inquietudes. Y ese no es el objetivo, porque aquí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: los judíos piden señales, como le pedían a Jesucristo de Nazaret. Queremos señales. Incluso uno de sus apóstoles decía, queremos, y el maestro decía, ¿lleváis tiempo conmigo y todavía no me conocéis? Luego los judíos señales, los griegos sabiduría, se refiere a la sabiduría en el sentido de la filosofía, porque los griegos, los amantes de la filosofía, lo que hoy en día sería la ciencia, lo que no ven mis ojos, o lo que no puedo medir o no puedo pesar, no me lo creo. El 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, por los judíos tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato es más sabio que los hombres, etcétera, etcétera. Y luego, dice el verso 26, considerad, pues hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dando a entender el apóstol Pablo que, ¿quién es el sabio en la carne? ¿O qué te está enseñando a ti el sabio en la carne? ¿Filosofía? ¿Matemáticas? ¿Astronomía? ¿Astrología? ¿Y eso para qué te va a servir delante de Dios? Dime para qué te va a servir. Vuestra vocación, miradla y ved que no hay muchos sabios según la carne. Y luego dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado lo escogió para que lo que no es y deshacer lo que no era. Dando a entender como que la sabiduría terrenal para nada le sirve, para nada la quiere Dios. Ni la sabiduría de los griegos, ni las señales que los judíos piden. Que lo que Dios quiere es tu corazón. Y que lo que Dios quiere es que te centres en Él. Que no te centres en lo que digan los judíos o en lo que digan los griegos, sino que te centres en lo que es. Que no digas, yo soy de la iglesia de fulano, yo soy de la iglesia de Mengano,
Mi iglesia es más grande, la tuya es más chica. Mi pastor predica mejor, el tuyo predica peor. Mi pastor es más guapo, el tuyo es más feo. Que no quiere eso el Señor. Que lo que quiere es que tu corazón sea para Él y que crezcas en el conocimiento, en el discernimiento de Él y de su palabra. Y que no te quedes como un niño de 1 año, de 2 o de 3, sino que crezcas en todo. Y no tengas un cuerpo de 10 años con una mentalidad de 1 año, porque eso no te va a servir para nada. Eso es lo que Pablo les quería dar a entender a ellos. Que no miréis a los griegos y su sabiduría, filosofía, que no vale para nada. Ni miréis a los judíos, que como no sea por señales no se creen nada, como las señales del desierto. La columna de fuego durante la noche y la columna de nube o de humo, de lo que fuera durante el día. El levantamiento de la serpiente para que unos crean y otros se conviertan. La señal de las codornices, el pan del maná, etcétera, etcétera, que los judíos, si no veían y tocaban, no se lo creían. Y Pablo les quiere alejar de todo eso. Les dice en el versículo 30, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas importantes en la vida de todo cristiano. Sabiduría de lo alto, de lo que el necio es para el mundo, pero para Cristo es sabio porque su sabiduría es conforme a la voluntad divina. Justificación porque ya no somos condenados, puesto que al creer en Jesús como Señor y Salvador y hacer su voluntad, tenemos un lugar en el cielo para estar con Él y la ley ya no nos condena. Estamos libres de condenación si creemos en Jesús y en su muerte. Santificación, porque si no te santificas cada día, si no llevas una vida en santificación y en orden, no te va a servir para nada, por mucha Biblia que leas, por mucho cántico que hagas o por mucho que ores. Si no te andas en santidad, nada de eso sirve para nada. Nada. Dijo, sed santos porque yo soy santo. Y si no se puede, pero se intenta todo lo que se pueda. Y se le ruega y se le pide y se le ayuna. Luego la redención, el pagar el precio en ponerse en lugar de. Fue cordero y se puso en lugar del cordero inmolado para que él fuera carne de sacrificio y carne de cruz en el Calvario. Esos son los 4 pilares fundamentales del Evangelio. Con eso es suficiente y basta. Y el apóstol Pablo le quiere dar a entender a los corintios, es que no tenéis que ver la sabiduría terrenal, que fulano mengano te quiera confundir, que no, que es mucho más sencillo, que el Evangelio es para todo el mundo, desde los niños hasta los mayores. Solamente hay que hacer estas 4 cosas y ponerlas en práctica y lo demás viene solo. Vamos a ver otro tipo también de problemas que había en Corintios. La carnalidad y la disensión. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Vamos a ver lo que ocurre en esta iglesia, que también hay iglesia en lo que esto ocurre. Nos vamos a ir al capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y dice ahí el apóstol. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Luego voy a hablar de Pablo y Apolos, etc. Como diciendo, vamos a ver, no pude hablaros como espirituales porque no lo sois. Le dice aquí Pablo a los corintios. No pude comunicarme con vosotros porque carecéis de madurez espiritual. Cuando tú te comunicas con una persona que no tiene madurez espiritual, no te entiende, no te comprende, te corta cada 2 por 3, discute sobre lo que le estás diciendo, no comprende lo que le estás hablando, piensa lo que le estás diciendo y ya está poniendo objeciones a lo que le estás hablando. Y eso los pastores lo vemos mucho. Luego le dice, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Les pone como a carnales, hermanos, como a niños, y todos ustedes saben cómo son los niños.
El refrán dice, el que con niños se acuesta, puntos suspensivos, le salpica, etcétera, etcétera. Luego, os tuve, dice el verso 2. El verso 1 terminamos, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice el verso 2, os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y ahora está muy bien porque el apóstol Pablo explica por qué los trata como carnales o como niños espirituales. Y el verso 3 les dice, porque aún sois carnales. Otra vez se lo repite en el siguiente versículo. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, habiendo en la iglesia celos, peleas y malos entendidos. Cuando un cristiano o una cristiana, y yo no solamente digo en la iglesia, sino la iglesia ya es lo de menos, porque el pastor no va a permitir, ningún pastor va a permitir, o pareja pastoral, que se peleen en la iglesia unos hermanos. No creo que lo permita, no creo. ¿Qué pasa cuando el cristiano sale fuera de la iglesia? ¿Qué pasa cuando el cristiano está en su casa, por ejemplo? O está en el trabajo, o está con la familia. ¿Es celoso o es celosa? ¿Tiene contiendas? ¿Se pelea? ¿Discute? ¿Tiene disensiones? Porque si lo está haciendo, algo mal está haciendo. Seguro. Según la Biblia, algo mal está haciendo. Le pone como a carnales, no espirituales. Les llama carnales. Les llama que no han comido todavía la solidez del alimento, sino la liquidez de la leche, que por un tiempo te quita el hambre, pero no te alimenta. Y les llama igual. Por eso, iglesia que me oyes en esta hora, en tu casa hay celos, contiendas y disensiones, porque si lo tienes, a partir de ahora tienes que romper con ese comportamiento. En tu casa no puede haber celos, contienda ni disensiones. En esta iglesia, por supuesto que no la hay, pero fuera de aquí tampoco tiene que haberla. A nosotros el Señor nos ha llamado a ser diferentes. No somos como el resto del mundo. Ni nos vestimos igual, ni hablamos igual, ni nos comportamos igual, ni vemos las cosas igual que ellos. Que lo haga la iglesia es otra cosa, pero no te ha llamado Dios a eso. Te ha llamado Dios a que tomes su palabra y que la comas, y que la leas, y que la pongas en práctica. Y que nadie jamás te llame carnal, porque si un cristiano, una cristiana se pelea y te ven peleándote, ¿qué testimonio estás dando? Si un matrimonio cristiano se pelea y discute, e incluso llega a las manos y lo ven los hijos, ¿qué testimonio está dando? Cuando el padre se pelea con la madre y lo ven los hijos, ¿qué testimonio está dando? Cuando la mujer es celosa, la mujer de Dios es celosa, y pone en duda las palabras del marido, ¿qué está aprendiendo? Cuando envidia tener otra cosa, cuando anhela tener otra casa mejor, otro piso mejor, otra cosa mejor, ¿qué está haciendo? Está siendo, según dice Pablo, un cristiano carnal, no espiritual, hermano. Eso lo tenemos que entender. Eso es de primero de evangelio, prácticamente. Eso es de primero de convertido. El primer año de convertido, antes de bautizarte, ya tienes que saber todo esto. Que tú tienes que cambiar, que lo que antes eras ya no eres. Que tienes que morir a tu vieja naturaleza. Que tienes que morir a lo que eras en el mundo. Como dicen muchos párrafos de la palabra, el que antes robaba ya no roba. El que antes era fornicario ya no lo es, el adúltero tampoco. El maledicente, el borracho, el que sea. Y el apóstol Pablo dice, es que no pude hablar con espiritual, os tuve que hablar como niños, porque os comportáis como niños. Y la iglesia del siglo XXI se comporta como niño también, muchas ocasiones, y pelea y discute y llega a las manos. Eso no puede ser, hermano, eso no puede ser. Nos enseña la palabra, a través de los proverbios, la insensatez de la contienda, lo poco que edifica la persona que se enfada, para lo poco que produce y a lo poco que se llega, el que pierde los estribos. Y ya no digo nada de los celos y de las disensiones menos todavía. Y eso pasa hoy en día. Hogares de muchos cristianos. Nosotros, hermanos,
Si hacemos eso en nuestros hogares, permíteme que les diga, con todo el respeto del mundo, y que nadie se enfade, pero estarán más cerca de ser cristianos carnales que cristianos espirituales. Si hacen estos comportamientos, piensen que se estarán comportando más de forma carnal, pero si por el contrario dominan su genio, oran, piden al Señor que esté en medio, mueren a su antiguo carácter que tanto daño ha provocado para muchos, perdonan y obran con sabiduría, eso hará que ustedes crezcan en el conocimiento del Señor. Vamos a ver otro punto, que la iglesia de Corintio también se equivocaba. El juicio injusto a otras personas. Primera de Corintios, capítulo 4, ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? O si lo hubieras recibido. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo porque en la iglesia de Corintios había gente que presumía así, libremente, que presumía que sabía más que otros, que leía más que otros, que entendía más que otros y se burlaban de ellos, porque los otros no sabían leer, no sabían escribir o no sabían interpretar igual las escrituras. Y se burlaban y lo menospreciaban y lo apartaban a un lado y se reían de estas personas porque no sabían explicarse igual o no comprenden igual. El apóstol Pablo tiene que exhortar y le dice, ¿quién te hace superior? ¿Quién te hace superior? Si el Señor es el primero que no hace acepción de personas. Si el Señor quiere igual a todo el mundo, sepas leer o no sepas leer, sepas escribir o no sepas escribir, sepas interpretar o no, ya lo interpretarás. Pídele sabiduría a Dios. Pero ¿quién te crees tú que eres mayor que otros? ¿Quién te hace superior? Dice aquí el apóstol Pablo. ¿Quién? Tú mismo te harás superior, ¿no? Porque la Biblia para nada dice que el que es el médico es mejor persona que el albañil, o que el abogado esté más cerca de Cristo que el fontanero. No dice eso la Biblia en ningún lugar. Al contrario, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo, no especificó ni color de piel, ni país, ni continente. Todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sigue diciendo, ¿y qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Porque tenemos que entender, hermanos, hermanas, que todo lo que tenemos nos lo ha regalado el Señor. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dando a entender, si lo recibiste, ¿por qué te glorías diciendo lo que tengo yo, lo que sé yo, es mi propia sabiduría y mi propio entendimiento y no tengo que agradecerte nada? Eso es otra cosa que también ocurre en las iglesias, que unos se ríen de otros porque no leen bien, o porque leen muy despacio, o porque no escriben bien. Eso para nada. Eso no tiene ninguna cabida en ningún lugar. Vamos a ver ahora otro punto, la inmoralidad. También eran inmorales los corintios. Vamos a ver en el capítulo número 5, versículo del 1 al 3. Vamos a estar leyendo ahí mismo, 1 de Corintios, capítulo 5, del 1 al 3. Y dice la palabra, sea sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa hay. Luego encima había problemas de inmoralidad. Desde luego los corintios eran muy completos. Estamos viendo porque eran muy completos de lo que en el mundo hay. Una iglesia típicamente regentada por personas del mundo que no han nacido de nuevo, que no quieren nacer de nuevo, que siguen queriendo hacer lo que les da la gana y como les da la gana. Y eso no puede ser para nada. Porque entonces, ¿para qué está cuando Moisés trajo la ley, trajo las enseñanzas, los reglamentos, los estatutos, los decretos? ¿Para qué sirve entonces? Y dice aquí, es muy importante esto, porque dice, se ha sabido que hay entre vosotros, como dando a entender al apóstol, es que todo el mundo lo ve, es que todo el mundo lo sabe, que hay entre vosotros fornicación. Fornicación es lo contrario
del orden del matrimonio, el orden para hacer el amor entre un hombre y una mujer es en el orden del matrimonio. Todo lo que salga de eso es fornicación. Todo. Además, cuando se hace que uno de los dos están casados, o los dos están casados, pero lo hace con una persona diferente a la que no es su marido o su mujer, encima es adulterio. Una pareja de novios que se acuesta antes de casarse es fornicación. O dos personas que viven juntas, aunque estén separados uno del otro, pero si no han ordenado y hecho bien eso delante de Dios, ese matrimonio, están en fornicación. Y dice aquí el apóstol, vamos a ver, si es que es sabido de otro que hay fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, figúrate, no te estoy diciendo, es que ni los gentiles hacen esto. Porque, y como diciendo, pero si lo hacen, mira, que lo hagan porque no tienen en cuenta a Dios, ignoran la voluntad de Dios, pero que lo hagan los cristianos, o los seguidores de Cristo, o los que se congregan, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Este es un ejemplo que pone aquí, a la mujer de su padre, o sea, figúrate, ¿no? Que se está acostando con la mujer del padre. Yo no sé si es la madre, porque el padre se haya casado por segunda vez, o es de una relación anterior que se está acostando con ella, yo no lo sé. Pero aquí dice esto, dice que alguno tiene a la mujer de su padre. Pero esto es un ejemplo nada más, porque el otro tendría a la mujer que le daría la gana. Y vosotros estáis envanecidos. Esto es lo más fuerte todavía. Encima están envanecidos como diciendo, ya no vea, fulano tiene a su mujer y encima se está acostando con la mujer del padre o con la querida del padre o con la que sea. Encima hasta se envanece. Es lo que no entiende aquí el apóstol. Y vosotros estáis envanecidos. Dice, ¿no debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Es lo que se debería de hacer. A tal persona, cogerla, ministrarla y decirle, oye, perdona, pero lo que estás haciendo no para nada es correcto. Esto para nada es bíblico. Y sin embargo, te vas a ir al infierno. Te vas a condenar. ¿Te crees que te estás burlando y te estás equivocando? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, juzgado yo al que tal cosa. Ya no sabemos lo que Pablo haría o no haría. Pero ahí hay otro caso claro de inmoralidad dentro de la iglesia y que encima se permite. Y que encima se envanecen porque ven estas cosas. Incomprensible, lógicamente. Vamos a ver otro error de la iglesia de Corintios. Vamos a ver el capítulo 6, versículo del 1 al 8. Capítulo 6, verso del 1 al 8. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos. Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Ciertamente, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto vemos aquí como lo que es llevar a juicio a otros hermanos. Llevar a juicio es como si en una iglesia hay un problema y se llama a la gente del mundo para que venga y nos lo aclare. Es como si algún miembro de la iglesia no está de acuerdo con algo de la Biblia y llama a alguien de afuera para que entre y para que nos explique el texto.
Es como si yo me peleo con alguien y llamo a otro hermano, a alguien de la calle, para que me separe a mí, peleándome con otra persona. ¿Qué imagen daríamos de eso? ¿Qué imagen estaríamos dando? Una imagen pésima, ¿verdad? Pues aquí lo dice. Dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro llevar el asunto ante los injustos? Los injustos se está refiriendo aquí a personas que no conocen a Jesucristo, a personas que no tienen a Dios en su corazón. Llevarlo ante asuntos de injustos y no delante de los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? A nosotros nos pondrá el Señor, a su iglesia comprada por su sangre, pondrá el Señor a juzgar a las personas que no se convirtieron. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, encima quiere, cuando hay un problema entre dos hermanos en la iglesia, llamaban al que menos convertido estaba, o al que menos tiempo llevaba en la iglesia. Ustedes figúrense qué mentalidad puede tener los corintios, hermano. En lugar de llamar a la persona más anciana, a la persona que más sentido común tiene, a la persona, digamos, entre comillas, incluso de más edad, porque tiene más experiencia en la vida, no. Llamaban al que menos tiempo llevaba, al que menos sabía del Señor. Yo no entiendo eso. ¿Ustedes lo entienden? Pues yo no lo entiendo. ¿Por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, es que es increíble. Ponía a juzgar sobre el pleito a los que menor estima tenían. Y ahora ya no dice a qué se refiere estima. Igual a lo mejor estarían en fornicación, en adulterio, vete todo a saber. Dice, para avergonzarlos, para avergonzaros, lo digo. Pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos. ¿No hay ni uno solo? Un hermano pleitea contra otro hermano, y ahora dice entre signos de admiración, y lo hace ante los incrédulos. O sea, un hermano se pena con el otro y lo hace en medio de la calle para que todo el mundo lo vea. Muy bien. Unos cristianos son cristianos y se ponen a gritar en su casa para que todo el mundo lo escuche. Y diga, pues vaya cristiano este como es. Vaya esta familia cristiana que no para de discutir todos los días. No hace falta que abra las puertas porque te están oyendo. ¿Esa qué clase de cristianismo es? ¿Eso cómo puede ser? Dice aquí el apóstol Pablo. ¿Eso cómo puede? Dice, un hermano pleitea con otro y lo hace ante los incrédulos, ante los que no creen en Dios. Y no le importa pelearse o discutir en medio y que le oigan el que sea. Ciertamente ya no es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos, como diciendo, bueno, y si te ha ofendido, perdónale, mira para otro sitio y no ha pasado nada. O si quiere pelea, dile, mira, conmigo no te vas a pelear, porque a mí el Señor a paz me llamó. Y el que quiera pelearse, aquí sobra. Porque ¿qué testimonio estoy dando yo? ¿Qué testimonio está dando una pareja, un matrimonio, una familia que se pelea y los vecinos lo oyen? Y encima saben que son cristianos. Y que encima se congregan. Y que encima van al culto. Se van a reír. Y nos van a poner como que todos somos iguales. Sí, mucho culto el domingo, mucha Biblia, pero luego tienen cada pelotera, cada griterío. Yo no sé para qué le sirve, lo primero que te van a decir. Yo no sé para qué le sirve tanto culto. ¿De qué le sirve tanta Biblia? Si luego algo tan importante como es callarte tu boca o bajar la voz no lo haces. Que un incrédulo tenga que presenciar, no tiene lógica, ¿verdad que no? Porque mira, al incrédulo le da igual todo. Porque como no es temeroso de Dios, le da igual todo. Si se pelea o no se pelea, si grita o no grita, si forma un espectáculo o no en la iglesia, le da igual. Pero un cristiano, y los hay, hay cristianos que no vean, no perdonan, no se callan, no se someten, siempre quieren llevar la razón, porfían, es una pena. Y encima que el incrédulo lo vea, o le cuente todo el incrédulo, porque si tú le cuentas a un incrédulo lo que ocurre en tu iglesia, entonces estás igual. Bueno, vamos a ver ya el último punto.
Hay más, que es lo que tiene que ver con el matrimonio. Primera de Corintios 7, del 1 al 5. Dice, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Por causa de las fornicaciones, tenga cada uno y tenga cada una su propio marido. Debe cumplir con su mujer el deber conyugal. Mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, no el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y luego ajuntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa sobre el matrimonio. El apóstol Pablo, lo que se está refiriendo, y yo creo que más casi prácticamente lo último que hemos leído es casi prácticamente lo que nos lo va a revelar y a desvelar es, está claro de que los corintios le habían hecho una pregunta a Pablo por escrito. No sabemos qué pregunta es, pero algo relacionado con el matrimonio, con las relaciones no de matrimonio, con las relaciones, por ejemplo, de novios, o las relaciones de, por ejemplo, estar desposados. Algo relacionado a eso le habían preguntado. Y entonces él dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En un principio el apóstol Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, porque todos saben que la debilidad del hombre, o para algunos hombres, la debilidad es la mujer, o una mujer. Hay hombres que no pueden estar solteros, o no pueden estar más de X semanas, X días, sin hacer el amor. Y otros que no tienen bastante con hacer el amor con su esposa, sino que necesitan más, y lo buscan fuera del matrimonio, que están con sus esposas, pero necesita más. Hay de todo. Entonces el apóstol Pablo, para evitar tanto una cosa como otra, bueno le sería al hombre no tocar mujer, en un principio. Dice, sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer. Dando a entender como, si es por el hecho de acostarte con una mujer, bueno, pues entonces cásate, porque tú entonces lo estarás haciendo bien. Y ya por lo menos pues podrás estar con una mujer todas las veces que quieras, y será tu mujer y lo harás en orden. Pero no, que si encima que te gusta hacer el amor y lo haces con una y con otra, es un puro desorden. Corintios queridos, cásase, que se case y ya no comete adulterio ni fornicación ni nada, sino que se case con la mujer que quiera o que le guste o que ella quiera. Tenga cada una su propio marido. Dice, y el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. El deber, la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su cuerpo sino la mujer. Y dice aquí ahora, no os neguéis el uno al otro. Os neguéis. Esto parece una tontería. Dice, bueno, yo no me niego a mi marido, y el otro, yo no me niego a mi mujer. Pero es que hay matrimonios que castigan al marido o a la mujer sin hacer el acto sexual. ¿Ha hecho tal cosa? Cuando se enfada, la mujer, más que el hombre, ¿eh? Porque el hombre parece que siempre está dispuesto. Las mujeres sabrán. Parece que la mujer, como el marido haga algo, lo primero que le quita es el plato de la relación matrimonial de carácter horizontal. Y todos me entienden ya a lo que me refiero. Lo primero que hace es quitárselo. Y cometen un error. Cometen un error muy grande. Y no lo digo yo, lo dice el hermano Pablo. La mujer no tiene dominio sobre su cuerpo. Pero es que el marido tampoco. Es que el cuerpo del marido le pertenece a la mujer y el de la mujer al marido. Y a la hora de horizontalizar el amor entre ambos, hay cosas en las que no se puede chantajear o la que no se debe chantajear. ¿Saben por qué? Porque Satanás entrará en su matrimonio. Tengan un poquito de sentido común y piensen. Si dice la palabra que el diablo está como león rugiente intentando acabar con la iglesia, y ahora ustedes, el matrimonio que se enfada por la razón que sea, y que posiblemente la mujer lleve toda la razón, yo no lo discuto, figúrense ustedes que ahora son cristianos, y el marido, por ejemplo, la noche anterior se ha ido con unos amigotes o compañeros y han celebrado, por ejemplo, algo. Han celebrado un cumpleaños, han celebrado una conmemoración, han celebrado una condecoración, han celebrado que han cogido un cliente muy bueno, algo.
Y la mujer lo espera en su casa hasta las 2 o las 3 de la mañana. Y el marido se queda sin batería en el móvil. Y el WhatsApp no le va porque no tiene internet, porque ha consumido ya el mega que tenía. La mujer entra en cólera, porque es muy propio de ella. Y como el marido no viene, no la llama, ni sabe nada de ella, porque además el teléfono puede ser que lo tenga averiado, no tenga mucha cobertura, o él no se ha acordado simplemente de llamarla. Y entonces la mujer empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Este me la está pegando, este va a venir hoy borracho, este está haciendo no sé qué, se ha ido con fulana, con mengana, con el amigo tal, con el amigo cual, o simplemente que va a jugar un partido de fútbol, o de pádel, o una mañana de mountain bike, y se va con sus amigos o con su club de amigos, y le prometió estar en casa a las 11 o las 12, y es la 1 y todavía no ha llegado, y las 2 y todavía no ha llegado, y las 3 y todavía no ha llegado, y viene a las 3:30, y viene riéndose, y muy simpático, muy contento, y le quiere dar un beso. ¿Ella qué hace? Que de beso nada, todo lo contrario. Ya empezamos mal. Y si encima ese día es sábado o domingo, que es más propio para horizontalizar el amor entre un matrimonio, ese fin de semana no va a haber cohetes ni va a haber fuegos artificiales entre ellos. Pero es que al día siguiente Satanás se va a reír de ellos. Porque el marido, depende la espiritualidad que tenga, la madurez que tenga en Dios, lo que ame a su esposa y lo que ame a su Dios, va a decir, ah, ¿sí? ¿No quisiste ayer estar conmigo porque te enfadaste? Pues ahora te vas a enterar. Y como tenga una mujer por ahí que se le insinúe, o una amiga del trabajo, o una compañera, que le haga un poco de tilín, y repito, vuelvo a lo anterior, si el marido no es muy espiritual, si el marido no está muy bien en Dios, o si el marido no conoce mucho de Dios, cabe la posibilidad de que ese día nazca una relación extramatrimonial. ¿Es verdad o mentira, iglesia, lo que digo? Puede ser que no pase, pero por eso no es bueno castigar al hombre un mes sin tener sexo con su mujer, 2 meses, si no me compras esto no estás conmigo, si no me das aquello ya no te acuestas más conmigo, quita, no me toques, échate para allá. Se los digo ahora, fuera de broma, no es buen consejo, no lo hagan. Hermanos, si tienen un problema con su marido o con su mujer, háblenlo. Por eso dice la Biblia muy sabiamente, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Si tienen algo, háblenlo siempre. Si algo no le ha gustado, háblenlo con su marido, con su mujer, porque igual tiene una explicación. Y si no le ha convencido, intenten razonar con él o con ella para que vean el error que han cometido y que no vuelva a ocurrir. Y perdónenlo, porque a veces los hombres somos un poco brutos y un poco torpes y no nos damos cuenta de las consecuencias. Como decía que el apóstol, perdónalo, pero que no lo vuelva a hacer, como también decía nuestro maestro, vete y no peques más. Pero no la echó fuera, no la repudió, a que no, a nadie. Dijo, te sano, pero vete y no peques más. Dice que perdone a tu hermano o amigo, ¿cuánto? 70 veces 7. Antes de tener que hacer eso, siempre, y me refiero a matrimonios cristianos, háblenlo con sus maridos, con sus mujeres, el por qué ha ocurrido eso, háblenlo, que se pongan de acuerdo, no permitan nunca que haya raíces de falta de perdón en sus vidas, no permitan nunca en el matrimonio que haya cosas que no se hayan dicho, o cosas que se hayan dicho pero que no se ha dicho todo, y queda algo por decir por una u otra parte. No permitan nunca jamás consejos de incrédulos, nunca permitan consejos de incrédulos en su matrimonio, nunca. ¿Por qué? Pues porque son incrédulos. Y ustedes no son incrédulos. Siempre acuérdense de las enseñanzas del maestro. Acuérdense del matrimonio. Respétense unos a otros y compartan unos con otros. Pero recuerden que ustedes son hijos e hijas de Dios. Y no son como el mundo. Ustedes son diferentes al mundo. Y hablen con su marido, hablen con su mujer, participen con su marido, con su mujer, pero no es bueno que castiguen al marido diciéndole, no vas a estar conmigo durante semanas.
Dice, y vuelvo al verso 5 del capítulo 7 de Primera de Corintios, no os neguéis el uno al otro. Lo dice claro aquí. No os neguéis el uno al otro. Aquí Pablo no está diciendo una... No, dice, no os neguéis el uno al otro, por la razón que sea. Y luego dice, a no ser, por algún tiempo, de mutuo consentimiento. Esto ya es diferente. Cuando la mujer no quiere estar con el marido, es ella la que no quiere, él sí quiere. Es ella la que no quiere. Ahí ya no hay mutuo consentimiento. Hay una de las dos partes la que no quiere. Aquí dice de mutuo, de los dos. Consentimiento por parte de los dos. Y dice, y si lo hacéis para ocuparos sosegadamente de la oración. Es porque queréis estar de ayuno, queréis estar durante unos días buscando de Dios y no queréis distraeros con otras cosas. Y dice, luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa inconti. Y sería muy lamentable que por ahí, por una vez que se hiciera, que se castigara el hombre, la mujer al hombre, sería muy penoso, se metiera en esa familia, en ese matrimonio, en esa relación, porque no olviden, hermanos, una cosa muy sencilla. El diablo les desprecia, les aborrece, porque van al culto, porque se congregan, porque leen la Biblia, porque oran, porque buscan, y eso el diablo le quema, no lo quiere, y hará todo lo posible y parte de lo imposible que se separen, se divorcien, discutan y se lleven mal. Y pondrán a personas a su alrededor como demonios que sobrevuelan para que sea piedra de tropiezo en su matrimonio. Siempre pondrá a alguien, porque sabe que un matrimonio en Cristo, que se ama y se respeta, eso es una bomba en contra de Satanás. Eso es una bomba en contra del diablo. Vamos ahora. Señor, bendigo tu nombre, gracia y misericordia, y yo te pido que tu iglesia aprenda, entienda y comprenda lo importante de tu palabra, de ponerla en práctica y de no ser como los corintios de aquella época, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a poner en práctica tu palabra, a amarnos unos a los otros, a que la enseñanza de la Biblia sea nuestro manual diario de comportamiento, que la Biblia sea nuestro caminar diario en todos los asuntos de la vida, Señor. Perdónanos si en algo te hemos fallado o desobedecido, Padre, y sigue teniendo paciencia con nosotros. Te queremos respetar por lo que eres, por lo que significas en nuestra vida y en la humanidad. Sigue dándonos tiempo, sigue extendiendo tu mano hacia nosotros y que el Espíritu Santo nos hable, nos encamine y nos dirija. Tú eres fiel y yo sé que tu misericordia es para siempre. Te doy las gracias y te pido que tú bendigas a cada hermano, cada hermana que nos oye a través de las ondas, a través de internet, a través de la radio, que tú nos bendigas, que tú bendigas sus vidas y que tú sigas hablando a tu iglesia, aportando, guiando y dirigiendo. Te doy las gracias por todo en el nombre de Jesús. Hemos llegado al final del programa Prédicas que edifican tu alma. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en los siguientes datos. Al WhatsApp, +346 652 272 78.